días, bienvenidos al primer repaso a la actualidad del día aquí en Negocios Televisión. Arranca la mañana del 27 de marzo, es miércoles y se encarrila lo que son la cuenta atrás para despedir este mes de marzo y terminar el primer trimestre de negociación en los mercados en este ejercicio 2024 y en el que todo apunta a que se van a sumar 5 meses consecutivos de ganancias en el principal mercado del mundo, ayer también con retrocesos, ayer también con protagonismos como esa red social de Donald Trump, Social, que cotizaba y se disparaba un 16% al cierre de Wall Street, llegándose a anotar un 40% durante la sesión. Los mercados siguen mirando hacia adelante, siguen con ese impulso positivo y, por supuesto, atendiendo a lo que son las grandes referencias que escriben la crónica de los mercados. Todavía queda por delante lo que van a ser las grandes referencias de Estados Unidos, ese PIB, ese deflactor al consumo que llegará el viernes con los mercados europeos, sobre todo el IBEX 35, también el mercado español cerrado con la festividad de Viernes Santo, pero el mercado va a estar muy pendiente de esas referencias, aunque de última hora lo que sí hemos conocido son datos y muchos mensajes que acaba de poner sobre la mesa China. China con beneficios industriales que suben un 10,2% en tasa bimensual enero y febrero y que introducen aire fresco en lo que es el cómputo, la respuesta de la segunda economía del mundo. Una lectura que sin lugar a dudas está captando la atención de los mercados y escribiendo precisamente esa lectura del data que se vigila, sobre todo cuando Pekín se ha mostrado y marcado como objetivo ese crecimiento del entorno del 5% para este año y del que además acabamos de escuchar hablar al gobernador del Banco de Japón decir precisamente que ese objetivo se va a poder cumplir. Asegura que hay perspectivas positivas en el desarrollo del sector inmobiliario, que lleva sumido en una crisis largo tiempo, y que hay señales positivas y cimientos sólidos para un desarrollo saludable. Además, insiste el gobernador del Banco de China en que la economía mantiene una buena inercia de recuperación y, en cuanto a los temores sobre el nivel de deuda, sobre todo en los gobiernos locales, ha minimizado esa preocupación, asegura que está en un nivel medio-bajo en comparación con la media internacional y que las medidas para resolver los riesgos de la deuda están surtiendo efecto de forma paulatina. La economía de China en el punto de mira, como decimos además, en una jornada en la que hemos conocido esa subida del 10,2% en tasa interanual, el comportamiento de los beneficios de la industria china y, por supuesto, clave, lo que estábamos esperando. Xi Jinping, el líder chino, se acaba de reunión al más alto nivel con los grandes empresarios de la economía estadounidense. Encuentro que se esperaba y que de alguna manera pone el colofón a ese foro de desarrollo de China que ha tenido lugar esta semana, y en un encuentro en el que lo que ha tratado Pekín, con la figura además de su líder chino, Xi Jinping, es trasladar confianza y tratar de incentivar esa inversión en la segunda economía del mundo y relajar las tensiones y las dudas. Un marco en el que, sin lugar a dudas y más allá del encuentro, no se han dado nombres de quienes han participado. Sí se ha dicho que han estado grandes empresarios estadounidenses, grandes personalidades del mundo académico americano, y aunque no se han dado nombres de quién ha estado en la cita, sí se sabe que en ese foro de China, lo hemos visto esta semana, quien ha estado Tim Cook de Apple en esa clara apuesta por el gigante asiático, al que ha llamado como su gran amigo y lo que quiere al país, y que en el mes de febrero ha visto como su mercado crítico en China, ese mercado de los iPhones, se ha reducido un 33%. China y más China, escribe la crónica de los mercados esta mañana, mientras, por supuesto, seguimos muy pendientes de los grandes asuntos que escriben la crónica de la mañana, que nos hace mirar al tablero internacional con la gran preocupación que gira en torno a Putin, en torno a la guerra en Ucrania y en torno a esa investigación, en torno a la masacre, en torno a esa sala de conciertos de Moscú del pasado fin de semana, y que, según las informaciones que está publicando Bloomberg, en el círculo más cercano de Putin, entre sus personas de mayor confianza, hay desacuerdo, no ven vínculos entre los ataques en la sala de música de conciertos de Moscú y Ucrania, y además se lo han hecho saber a Vladimir Putin, que pese a todo ha querido mantenerse en esa tesis, y así lo está haciendo, en el que está poniendo
y apuntando al vínculo, sobre todo a quién podría ganar con esos ataques, con esa masacre en Moscú, que ha sido sin lugar a dudas el gran epicentro informativo y de tensión, sobre todo por cuál pueda ser la respuesta de Rusia mirando a Ucrania, mirando además, buscando esa culpabilidad con respecto a lo que ha sido la peor matanza, la mayor masacre en 20 años. Y por supuesto, mirando a Rusia y Ucrania, clave lo que está siendo la declaración de las últimas horas del Servicio Federal de Seguridad de Rusia, que acaba de decir que la muerte del jefe de la inteligencia militar de Ucrania está por llevar, apunta precisamente a ese jefe de la inteligencia, Kirilo Budanov, y señala que es un objetivo legítimo y que su muerte está por llegar. Máximo lenguaje amenazante el que vierte el responsable de seguridad de Moscú frente al jefe de la inteligencia ucraniana, señalando además cómo además Rusia tiene todo el derecho, ese objetivo legítimo, de mirar precisamente al jefe de la inteligencia ucraniana, que sin lugar a dudas está convirtiéndose en ese punto ahora mismo de alcance del objetivo de Rusia. Son los grandes asuntos de esta mañana que, por supuesto, y si algo tiene sobre la mesa, es el encuentro de Xi Jinping con los líderes empresariales estadounidenses, es la economía china con unos beneficios industriales que crecen un 10,2% en enero y febrero. Nueve minutos pasan de las 7 de la mañana y seguimos aquí en Negocios Televisión pendientes de la actualidad del día y de los mercados. Una jornada en la que sin lugar a dudas se escribe con un alfabeto especial, con el alfabeto chino y sin lugar a dudas con su máximo líder y con los resultados que toman el pulso de su economía, en concreto de sus compañías industriales. El presidente chino Xi Jinping se ha reunido este miércoles, tal y como estaba previsto, con líderes de empresas estadounidenses en el Gran Palacio del Pueblo. Encuentro que se enmarca en el esfuerzo de Pekín por atraer inversión extranjera y tranquilizar a las firmas del país norteamericano ante una desaceleración económica. Aunque no se ha ofrecido el listado de los asistentes, sí se ha confirmado la presencia de representantes del ámbito académico, además del empresarial. Encuentro presidido por el mandatario que sucede al Foro de Desarrollo de China que concluía en Pekín este lunes y que ha contado con la participación de destacados empresarios, entre los que se encontraba el director ejecutivo de Apple, de Tim Cook, cuya compañía ha visto en febrero cómo los envíos de su iPhone en China se han reducido un 33% según los datos oficiales. El encuentro de Xi y los empresarios se presenta, según los medios locales, como una oportunidad para abordar percepciones negativas sobre el clima empresarial en China, promover la inversión extranjera directa en el país, que el año pasado experimentó una disminución, y reforzar la confianza de empresas extranjeras interesadas en aumentar su participación en China.
Y claves, lo que sí es a esta hora la voz del gobernador del Banco Popular de China, Pan Gongsheng, que acaba de lanzar ciertos mensajes de optimismo sobre la segunda economía del mundo. Asegura que el mercado inmobiliario del país, que se encuentra sumido en una larga crisis, ha mostrado señales positivas y tiene cimientos sólidos para un desarrollo saludable, al tiempo que ha señalado que sus fluctuaciones tienen un impacto limitado en el sistema financiero. El responsable de la institución insiste en que la economía china mantiene una buena inercia de recuperación que la hará capaz de conseguir el objetivo oficial del crecimiento para 2024 del entorno del 5%. Y para ello, dice, van a seguir generando el entorno monetario favorable para esa recuperación. En cuanto a los temores sobre la deuda acumulada por los gobiernos locales y regionales, asegura que los niveles de deuda del gobierno chino están en un nivel medio-bajo en comparación con la media internacional y que las medidas para resolver los riesgos de la deuda están surtiendo efecto de forma paulatina. El gobernador afirma que China ha construido una red de seguridad financiera efectiva y subraya que las instituciones financieras están sanas por lo general y tienen una fuerte resistencia a los riesgos. Y también mirando a China esta mañana los datos que hemos conocido y que arrojan luz sobre el sector industrial. Los beneficios de las principales empresas industriales del gigante asiático han crecido más de un 10% en los 2 primeros meses del año en tasa interanual. Según la Oficina Nacional de Estadística, las ganancias han alcanzado los 914.000 millones de yuanes, que al cambio suponen casi 117.000 millones de euros. El organismo atribuye esta subida a la implementación de políticas macroeconómicas que han permitido la recuperación de la demanda, mejora que se traduce en un aumento de los ingresos del 4,5%. En 2023, a pesar de que la demanda mejoró gradualmente, según el organismo, los beneficios industriales se redujeron un 2,3% interanual. Ahora, para la elaboración de estos datos, el organismo solo tiene en cuenta empresas industriales con una facturación anual superior a los 20 millones de yuanes, unos 2,7 millones de euros. Y mirando también hacia clave lo que son las relaciones y el fortalecimiento de los lazos entre Estados Unidos y Corea del Sur, que acaban de lanzar un nuevo grupo de trabajo para impedir que Corea del Norte adquiera petróleo ilícito en el marco de las sanciones internacionales, mientras el estancamiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas arroja dudas precisamente sobre ese futuro de las sanciones sobre Pyongyang. El martes se ha celebrado en Washington la primera reunión del Grupo de Trabajo Mejorado contra la Disrupción, un encuentro en el que han participado más de 30 funcionarios de ministerios y agencias a cargo de la diplomacia, inteligencia, sanciones e interdicción marítima. Ambas partes han expresado su preocupación por la posibilidad de que Rusia proporcione petróleo refinado a Corea del Norte y han discutido formas de suspender la cooperación ilegal entre Moscú y Pyongyang, según el comunicado que han presentado. El petróleo, dicen, es un recurso esencial para el desarrollo nuclear y de misiles y la postura militar norcoreana. Según las restricciones impuestas por el Consejo de Naciones Unidas sobre las armas nucleares y los programas de misiles de Corea del Norte, Pyongyang está limitado a importar 4 millones de barriles de crudo y 500.000 barriles de productos refinados al año. Y China acaba de abrir causa ante la Organización Mundial del Comercio, mirando a Estados Unidos y mirando la protección de ese férreo enfrentamiento dentro del mercado de los vehículos eléctricos. Pekín ha iniciado un procedimiento de solución de diferencias contra Washington en la Organización Mundial del Comercio para salvaguardar sus intereses en esta industria. Pide y dice que está impugnando los subsidios que considera discriminatorios en virtud de esa ley contra la inflación, la ley de reducción de la inflación de Estados Unidos, que según apunta Pekín resultan en la exclusión de bienes de China y otros países de la OMC. La amplia ley proporciona miles de millones de dólares en créditos fiscales para ayudar a los consumidores a comprar vehículos eléctricos y a las empresas a producir energía renovable, mientras el presidente Joe Biden pretende descarbonizar ese sector energético estadounidense.
Y por supuesto, entrando ya en los titulares que escriben la crónica internacional, entre los puntos calientes, sin lugar a dudas, lo que es Rusia con Ucrania y la posición de Vladimir Putin y el mensaje que ha ido defendiendo después de la masacre que sacudía a Moscú el pasado fin de semana. Discrepancias en el entorno más cercano de Vladimir Putin sobre la relación o los vínculos en torno a Ucrania con la matanza del fin de semana en esa sala de conciertos en la capital. Según varios miembros del círculo de Putin, no hay evidencias de que hubiera habido participación ucraniana en el ataque, pero esta discrepancia no se le ha ocultado al líder del Kremlin y pese a ello ha estado presente en esas discusiones en las que los funcionarios han coincidido en que no hay vínculos y, sin embargo, según las fuentes de Bloomberg, Putin sigue decidido a utilizar esa masacre, esa tragedia, para tratar de lograr la unificación del pueblo ruso en su búsqueda de apoyo para mantener y seguir con esa guerra en Ucrania. Los funcionarios del Kremlin se han sorprendido por el fracaso de los servicios de seguridad a la hora de impedir el ataque del viernes contra personas que asistían a ese concierto en el ayuntamiento de Crocus. Casi nadie, apunta la crónica de Bloomberg, dentro de la élite política y empresarial de Rusia, cree que Ucrania estuvo detrás del ataque, pero pese a que el presidente ha llegado a reconocer que los militantes islamistas llevaron a cabo el ataque, trasladó a los funcionarios que en lo que están interesados es en quien lo ordenó, y al mismo tiempo ha denunciado ante sus jefes de seguridad que Estados Unidos estará tratando de convencer a sus satélites y otros países del mundo de que, según sus datos de inteligencia, supuestamente no hay ningún rastro de Kiev en el ataque de Moscú. Y mirando de pleno a la guerra en Ucrania, Rusia advierte de que la muerte del jefe de la militancia, de la inteligencia militar de Ucrania, está por llegar. El Servicio Federal de Seguridad ruso señala que Kirilo Budanov es un objetivo legítimo y que su muerte, como decíamos, está por llegar. En su argumentario, el responsable de las fuerzas de seguridad del Kremlin ha señalado que aquellos que cometen crímenes contra Rusia y los ciudadanos rusos son un objetivo legítimo en sí mismo. Así lo ha dicho el jefe del FSB, Alexander Bortnikov, que ha sido preguntado por qué Budanov y otros mandos siguen con vida, y respondía que todo está por llegar. Así urge a la inclusión del Servicio de Seguridad de Ucrania en la lista de organizaciones terroristas elaborada por Rusia para poder tomar las medidas adecuadas. Y mirando a los puntos calientes, importante también todos los titulares que llegan desde Oriente Medio, después además de que el ejército israelí haya confirmado la muerte del número 3 del movimiento de resistencia islamista de los terroristas de Hamas durante un ataque a principios de mes en Gaza, en concreto en el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de la franja. Isa, número 2 de Mohamed Deif, máximo responsable de las brigadas de Al-Aqsa, el brazo armado de Hamas, habría ayudado a organizar los ataques del 7 de octubre, que se saldaron con la muerte de 1.200 personas y 240 rehenes. Su muerte ya fue adelantada la semana pasada por el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan. Ahora el portavoz del ejército, Daniel Hagari, ha explicado que otro miembro de Hamas, el comandante Ghazi Abu Tama, jefe del personal de combate, habría fallecido en el mismo ataque llevado a cabo el 10 de marzo. Y por supuesto seguimos pendientes de unos mercados que han vuelto a asistir, sobre todo en el principal mercado del mundo, a una nueva jornada de caídas, y ya son 3, en la que se publicaba además ese dato de confianza de los consumidores de Estados Unidos, la cual ha descendido levemente en marzo respecto a febrero. El Dow Jones se dejaba a caídas tímidas, mientras que el S&P 500 se dejaba el 0,28% y el Nasdaq retrocedía el 0,36% en una jornada en la que veíamos caídas del 2,5% entre los gigantes como Nvidia. Con todo, vemos como en el balance mensual los principales índices neoyorquinos también suman 2%, el S&P 500 también vemos más del 1% para el Nasdaq, y constituirá al cierre del mes el 5º mes consecutivo de ganancias.
Y entre los nombres propios que han sido protagonistas en las últimas horas, sin lugar a dudas y más allá de esa tragedia que les contábamos cuando un buque chocaba contra ese puente de Baltimore y lo derribaba, hemos visto cómo se ha cotizado en bolsa y cómo la naviera Mars, dueño del segundo mayor operador de transporte marítimo y de cercanías, ha caído en bolsa tras conocerse que el carguero Dali que provocaba el derrumbe de ese puente de Baltimore en Estados Unidos estaba fletado por la naviera. De ahí los títulos de la compañía de Maersk en Copenhague se dejasen un 2,75%. Con todo, tras asistir a esa tragedia, ese derrumbe, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que descartaba que fuera o tuviese algún componente de ataque voluntario el derribo del puente, aseguraba que el gobierno de Washington, el gobierno federal, va a asumir todo el coste de la reparación del puente de Baltimore. Vamos a escuchar a Joe Biden. I think so far indicates that this was a terrible accident. At this time, we have no other indication, no other reason to believe there's any intentional act here. We're going to work with our partners in Congress to make sure the state gets the support it needs. It's my intention that the federal government will pay for the entire cost of reconstructing that bridge, and I expect the Congress to support my... Y antes de terminar, entre los nombres propios de las últimas horas, sin lugar a dudas, llega el de Donald Trump, pero en concreto el de su red social, Truth Social, que ha debutado en la bolsa americana, en el Nasdaq, y que, aunque en algunos momentos llegaba a revalorizarse un 40%, terminaba el cierre con una subida del 16% en un debut que se ha saldado con éxito y que ha hecho que la compañía se anotase esas fuertes subidas, marcando la actualidad de ese mercado de estrenos en el mercado americano. Hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos.